Podemos evaluar por un lado algunas de las afirmaciones que hace sobre lo que está rejuveneciendo supuestamente y por otro lado podemos analizar directamente lo que propone hacer, que sería el protocolo Blueprint, y ver hasta qué punto está alineado con lo que dice la evidencia. Empezando por lo primero, por algunas de las afirmaciones que hace, quizás la más extraordinaria y que por tanto le ha dado muchos titulares es que en 2021 redujo su edad biológica en 5,1 años, que lo presenta además como un récord mundial de rejuvenecimiento. Y en Vive Más explico mejor todo esto, hablo de la diferencia entre edad cronológica y edad biológica, o sea, la edad cronológica no se puede modificar, es la que es, pero la edad biológica es mucho más moldeable y es un mejor reflejo del estado de nuestro cuerpo. Dos personas pueden tener la misma edad cronológica, pero verse muy distinto y tener un riesgo muy distinto de enfermar si tienen distinta edad biológica. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos una forma consensuada de estimar la edad biológica. En mi libro Vive Más hablo de una combinación de pruebas midiendo la fuerza, el VO2 max, la velocidad al caminar, etc. Y por tanto, si tienes 40 años pero tienes la fuerza, el VO2 max y otros parámetros de salud más similares al de las personas promedio de 30 años con edad cronológica, pues tu edad biológica va a ser más cercana a esos 30 años. Y esta edad biológica es más importante que la edad cronológica de cara a estimar nuestro riesgo de enfermar, como dije antes. En el ámbito de la investigación se están usando cada vez más los llamados relojes epigenéticos que aprovechan los cambios epigenéticos que se producen al envejecer para estimar nuestra edad biológica. Y lo que hizo Brian Johnson es tomar una muestra inicial de 9-10 parámetros que aproximan la edad biológica, incluyendo la edad epigenética, aplicar su protocolo Blueprint durante 7 meses, y ahora hablaré de este protocolo, y al final de esos 7 meses se vio una mejora sustancial en la mayoría de esos parámetros y, por ejemplo, la edad epigenética se redujo de 47 a 42,5 años cuando su edad cronológica era de 44, o sea que empezó con una edad biológica mayor a su edad cronológica y consiguió reducirla unos 5 años en solo 7 meses, y afirmó también que esto era un récord mundial. ¿Qué ocurre? Pues que estos relojes epigenéticos son interesantes, desde luego, pero hay que cogerlos con pinzas. Sabemos que son muy sensibles, por ejemplo, a periodos de estrés o a componentes genéticos que no reflejan realmente envejecimiento. Además, existen distintos algoritmos con bastantes variantes entre ellos y no está claro cuál refleja mejor la edad biológica, o puede que esto dependa también de cada persona. En mi caso me hice un test epigenético con una compañía americana llamada True Diagnostics y aplicando un algoritmo me salía una edad biológica mayor a la real y en otra menor, por lo que no me dio tampoco mucha información. Este test que me hice medía también el llamado Dune in Pace, que mide en teoría la velocidad a la que envejeces, y me llamó la atención que me dio exactamente el mismo valor que a Brian Johnson, que es 0,76 en el mismo laboratorio, lo que quiere decir en teoría que cada año cronológico que pasa envejecemos solo 0,76 años, que suena muy bien asumiendo que sea cierto, pero como digo, hay que ser escéptico con estas medidas y yo desde luego no invierto ni la cuarta parte de lo que hace él ni tengo un programa tan complejo. Se basa también en otros indicadores como por ejemplo el NAD, que es una coenzima que participa en la producción energética y que influye en distintas vías del envejecimiento, y pasó de tener niveles típicos de una persona de 42 años a los de un chaval de 16, una reducción de 26 años. ¿Y cómo logró eso? Pues fácil, tomando precursores de NAD, que es un tema que cubro también en el libro, y es lógico que al tomar estos suplementos tus niveles de NAD se eleven, pero no tenemos evidencia a día de hoy de que elevar el NAD de manera exógena con suplementos realmente ayude, y lo que no va a hacer desde luego es rejuvenecer 26 años. Y por tanto, como resumen de esta parte, hay que ser escéptico de estas afirmaciones de que rejuveneció 5 años o de que envejece muy despacio gracias a este protocolo, porque estos algoritmos están todavía muy verdes, punto 1, y punto 2, porque vemos que tampoco hace falta tanta inversión ni tanta complejidad para lograr ralentizar el envejecimiento, asumiendo que ese test del Dunning Pace de ambos sea fiable, que en el fondo no deja de ser una aproximación. Esto en cuanto a los marcadores, y por otra parte estaría el protocolo Blueprint como tal, que considera distintos ámbitos, y por ejemplo en el caso de la nutrición Brian come unas 2.250 calorías, que es poco porque fuerza una restricción calórica de un 10% más o menos, y este es también un tema controvertido. La restricción calórica ha demostrado alargar la vida en animales, pero la evidencia en humanos solo ha demostrado ser beneficiosa si tienes sobrepeso, mientras que en personas que tienen ya un buen ratio músculo-grasa, una restricción calórica constante puede generar problemas. Esto es lo que concluye, por ejemplo, el estudio Calerie, C-A-L-E-R-I-E, y es un tema en el que profundizo bastante en mi libro Vive Más. Después sigue una dieta prácticamente vegana con foco en la densidad nutricional, lo cual no es malo en sí, pero seguramente sería mejor si incluyese algunos alimentos animales, ya que reduciría el riesgo de ciertas deficiencias sin causar problemas.
De hecho, los beneficios de las dietas vegetarianas o veganas vienen mucho más por añadir más productos vegetales que por eliminar productos animales. Y el propio Brian Johnson reconoce que es vegano por aspectos éticos y no por salud, y que su protocolo tendría el mismo efecto con alimentos animales. Y para quien quiera profundizar más, tengo un vídeo reciente donde hablo precisamente sobre este tema y el mito de las zonas azules a raíz del documental de Netflix titulado Vive 100 años. Y veamos un poco más en detalle la parte nutricional, haciendo un repaso rápido de lo que incluye en un día. A modo de ejemplo, pone lo que llama un super veggie, que lleva lentejas, brócoli, coliflor, hongos, ajo, jengibre, semillas de cáñamo, aceite de oliva, y la verdad que es un plato muy nutritivo, así que ningún problema con esto. Después toma un pudding de frutos secos, que lleva nueces de macadamia, nueces de Brasil, nueces de California, harina de linaza, semillas de chía, chocolate negro, canela y frutos rojos, que es también un plato muy saludable. Y por último, rota después distintos platos que suelen ser una base de ensalada con distintas proteínas o boniato relleno o cosas así, que es también todo saludable. Brian hace además ayuno intermitente, parece que 16-8, pero también ha hecho OMAD, One Meal a Day, es decir, una comida al día durante algún periodo. A nivel de macros come más o menos 18% proteína, 47% grasa y 35% carbohidrato, y considerando que pesa 73 kilos sale 1,4 gramos por kilo al día de proteína, que es bastante razonable. Y dado que los alimentos vegetales tienen menos proteína, consume un suplemento de proteína aislada para llegar a ese número. Sobre el tema de la proteína hay un debate también en el campo de la longevidad, porque algunos expertos como David Sinclair o Walter Longo, a quien entrevisté hace unos meses en el podcast, proponen niveles bajos de proteína, de alrededor de 0,8 gramos por kilo al día, con la idea de que la proteína eleva el IGF-1, que acelera el envejecimiento, que en parte es cierto, pero por otra parte la proteína y el IGF-1 son fundamentales para mantener la masa muscular que tendemos a perder con la edad, y la mayoría de estudios en humanos muestran mejor salud y mejor vitalidad, sobre todo en personas mayores con ingestas más altas de proteína, un tema en el que también profundizo en Vive Más y donde parece que Brian Johnson está también de acuerdo. Y sin duda la parte más polémica sería la suplementación, donde toma más de 100 suplementos al día que enumera en su web. Muchos tienen evidencia bastante clara y que comento también en mi libro, desde creatina a omega 3, a magnesio, a vitamina D, a péptidos de colágeno, también a ashwagandha, espermidina, melatonina y varios más que tienen cierto respaldo científico, pero incluye otros muchos con mínima evidencia como aspirina, precursores de NAD, y toma además fármacos como metformina o rapamicina, en los que profundizo también en Vive Más. Y como digo, muchos de estos suplementos tienen sentido, pero creo que el beneficio de tomar más de 100 compuestos al día en pastillas es cuestionable, y esto sin hablar del coste involucrado, que en su caso no es un problema, es multimillonario, pero para el común de los mortales es mucho mejor centrarse en los pocos suplementos que realmente tienen evidencia clara y no tomar cosas por tomarlas. A nivel de entrenamiento, entrena 1 hora al día y en general me gusta la combinación de fuerza, cardio y movilidad que tiene. Quizás lo que menos me gusta es que en la parte de fuerza hace lo mismo cada día, o eso da a entender. Yo le recomendaría tener algo más de variedad, pero en el fondo hace un entrenamiento full body o de cuerpo completo, que considera también trabajo de movilidad para cuidar las articulaciones, y realiza, por ejemplo, muchos ejercicios del protocolo ATG de Ben Patrick para cuidar las rodillas, y tengo un vídeo con los ejercicios que incluye este protocolo. Hace también 3 HIITs o entrenamientos de alta intensidad de 10 minutos a la semana, que junto con el trabajo que hace en zona 2, ese cardio en zona 2, ayuda a elevar el VO2 max y mejora la salud mitocondrial. Así que a nivel de actividad física me gusta bastante el enfoque, o al menos marca todas las casillas importantes. Hace también mucho énfasis en el descanso e incluye casi todas las recomendaciones que hago sobre el tema. Por ejemplo, pasa tiempo en espacios exteriores durante la mañana para sincronizar el ritmo circadiano, minimiza la luz artificial por la noche, duerme en una habitación totalmente oscura y con temperatura fresca. Y la verdad es que con estos elementos de nutrición, entrenamiento y descanso tendría el 80-90% de los beneficios, pero realiza además un montón de tratamientos extra para rejuvenecer la piel, el pelo, los órganos, hace un montón de pruebas cada día, distintos protocolos de screening o de cribado, como por ejemplo una colonoscopia al mes, y eso explicaría por qué gasta casi $2 millones al año en este protocolo. Entonces, por ir concluyendo, te diría que en la parte de alimentación, entrenamiento y descanso, el protocolo Blueprint tiene mucho sentido y está alineado con la evidencia científica, con ciertos matices y algunos ajustes que yo propondría, pero bueno, concuerdo con el 80-90% del planteamiento. Si hablamos ya de suplementos, ese porcentaje de alineamiento con la evidencia científica baja mucho, pero entiendo que prefiere tomar muchas cosas asumiendo que la mayoría no harán nada que dejar de tomar cosas que puedan ayudar.
Y dicho así tiene sentido, considerando que el coste es irrelevante para él, pero no olvidemos que algunos de estos compuestos pueden ser problemáticos o que no sabemos sencillamente el efecto de su uso a largo plazo en humanos, por lo que veo cierto riesgo. Pero bueno, es probable que el efecto neto total sea positivo, considerando que sí hay algunos de estos suplementos que son útiles. Y después entraríamos ya en la parte más oscura, podríamos decir, de lo que hace, que es todo ese montón de tratamientos, de pruebas médicas, de revisiones, que por un lado no está claro que ayuden realmente, pero que implican mucho tiempo, implican estar buena parte de tu día, de tu semana, rodeado de médicos o de personal sanitario, gastar mucho tiempo analizando variables, y puede que disfrute eso, no digo que no, pero para la mayoría de personas, yo incluido, sería una tortura. Al final, intentar optimizar cada pequeña variable puede hacer que desoptimices lo más importante, que es disfrutar la vida. En mi caso, hago lo que propongo en mi protocolo Vive Más, si es que se le puede llamar así, y el objetivo principal es disfrutar más la vida. Es decir, cuidar la salud es un medio para un fin, y me da la sensación de que para Brian Johnson es un fin en sí mismo. Y por eso mismo hablo también en mi libro de la importancia del aspecto mental en la longevidad y termino con una reflexión sobre Cronos versus Kairos, ¿no? Los dos dioses del tiempo griego, y donde alerto justamente de la obsesión que podemos desarrollar con la prevención del envejecimiento y que en vez de liberarnos se convierta en una prisión. Como dicen, poca medicina mata, pero mucha medicina también mata, o si no mata, resta desde luego mucho tiempo de cosas que me parecen mucho más importantes.